Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí en un capítulo más de la serie Comprendiendo la Neurología. Vamos a continuar con los nervios craneales y el día de hoy le toca el turno al nervio óptico. Este nervio que es honestamente extenso por todo lo que se le valora, así que el video es un poquito largo, pero va a ser bastante entretenido. Espero ser lo más explícito posible, al tiempo que lo más breve y que se pueda comprender todo esto. No me voy a demorar más, yo espero que les guste, espero que lo puedan comprender. Deberían porque es uno de los nervios craneales más importantes en la vida de cualquier ser vivo, por lo menos los que tenemos órgano de la visión. Pero bueno, no me voy a detener más. Vamos a empezar entonces. Adelante. El nervio óptico es, sin duda alguno, uno de los órganos de los sentidos que más información acerca del mundo y prácticamente del entorno le da a nuestro sistema nervioso. Se considera que aproximadamente 1 millón de fibras nerviosas son las que constituyen cada nervio óptico, lo cual pues no es poca cosa. Y para valorar a este órgano, los oftalmólogos de común utilizan fenilefrina o tropicamida para inducir midriasis. La finalidad es que al abrir esto, la pupila se puede apreciar mucho mejor el fondo de ojo. Sin embargo, como neurólogo le puedo decir que estamos acostumbrados a verlo así, a cómo va. El paciente llega, agarras tu oftalmoscopio y le haces el fondo de ojo. Probablemente no podamos con esto ver así como detalles tan finísimos o fotografiarlo, pero pues como uno como neurólogo busca más que nada la papila y ver cómo está la mácula, son dos partes importantes en la valoración. Bueno, pues ya si se encuentra algo más, definitivamente se solicita que un oftalmólogo intervenga y ya pues ellos armados de fármacos hacen que la pupila abra bien y el fondo de ojo sea el máximo. La, las cuatro cosas que se valoran en este nervio craneal son la agudeza visual, que la vamos a ver aquí a detalle, aunque estrictamente podríamos considerarlo casi oftalmológico, no neurológico, pero también tiene su importancia neurológica. La otra es la percepción cromática, que es fundamentalmente oftalmológica, pero también tenemos que conocerla. La campimetría, que es más neurológica que oftalmológica, pero bueno, tiene mucho de oftalmo también. Y finalmente el fondo de ojo, porque también hay muchas patologías neurológicas que pueden verse acá, o por lo menos sospecharse. Y los signos y síntomas de afección a este nervio craneal es lo que les había mencionado. Implica enfermedades neurológicas y no neurológicas que podríamos englobar en oftalmológicas y sistémicas. Entonces es importante tenerlo presente. Aquí tenemos un esquema del nervio óptico, este lo obtuve de internet. Aquí podemos apreciar un corte muy pequeño en todo el espesor de la retina nos da este aspecto. Si nosotros le hacemos una ampliación, nos encontraremos con esto. Aquí tenemos las células que constituyen a la retina. Yo trato de poner en animación lo importante. Aquí hay un montón de letras. Quieren leerla, no la lean. Procuro omitirlas porque luego a veces uno se distrae. Pero bueno, el punto es que la luz entra por acá y llega. Y aquí tenemos células. Estas serían, por ejemplo, los conos y los bastones. Los más largos son los bastones. Entonces, uno pensaría que las primeras células en recibir la luz son los conos y bastones, asumiendo que la luz viene de acá y penetra así, que vendría siendo en este esquema de arriba para abajo, pero no, la luz entra y ya acá llega a lo que se llama epitelio pigmentado, que veremos después, y la luz rebota. Y de llegada es captado los fotones, y al rebotar los que no fueron captados también son captados. De manera tal que no es lo que uno pensaría, que estuvieran aquí como las hojas de un árbol, que son lo que recibe los rayos del sol. Aquí es lo contrario.
Y estas células más superficiales son neuronas, que también se les llama células ganglionares, que son las que forman al nervio óptico. Aquí tenemos un esquema más bonito y ampliado de esto. Y como pueden ver, aquí tenemos las células ganglionares, también tenemos los conos, que vendrían siendo esto, los bastones, y otras células que hay, que son las bipolares, que en este caso serían estas. Tendríamos las células horizontales y las células amacrinas. Entonces, estas son las células que constituyen la retina. No vamos a ver el detalle, solamente nos detendremos en conos, bastones y las ganglionares, pues porque son el origen del nervio óptico. Las células ganglionares, pues son neuronas en toda regla. Y aquí tenemos, como ya les había dicho, esto son las capas de células de la retina. En general son 5, pero hay un pequeño detalle. En el mero centro de la retina no hay tantas células. ¿Por qué? Porque en el centro de la retina, una zona que se llama fóvea, eh, la luz entra con mayor facilidad. Lo veremos en el siguiente esquema. De manera tal que es donde mejor podemos ver. La agudeza visual mayor está en el centro de la retina. Y esta foto la quise poner, no olvidarla, cuando nosotros iluminamos no sé, al bosque o algún animal, siempre acaba haciendo esta especie de iluminación. Lo que sucede es, si les había mencionado el epitelio pigmentado, bueno, el epitelio pigmentado cuando la luz viene de acá hasta acá, los fotones que fueron captados, bueno, te permiten ver, y los que no son rebotados y hay otra doble oportunidad de que sean captados. Y aún así se escapan fotones y es posible que de aquí escape. Y entonces los rebota el ojo, viene la luz, llega a la retina, los que no fueron captados rebotan y entonces nosotros vemos como si el ojo en la oscuridad estuviese un LED, una luz LED, cuando no es así, sino esto se lo debemos al epitelio pigmentado que hace que el ojo sea casi un espejo. ¿Qué elementos anatómicos tenemos? Ya los habíamos mencionado cuando estuvimos viendo lóbulo occipital, pero ahí lo vimos de corrido porque nos interesaba más el abordaje de las patologías del cerebro. Ahora nos vamos a enfocar realmente al circuito visual para comprenderlo un poco mejor. Este esquema tomado del Néter, como había mencionado, es un esquema, se ve honestamente complejo. Tú te le quedas viendo y casi que hasta te empieza dolor de cabeza. Pero bueno, vamos a segmentarlo, vamos a fragmentarlo. Vamos a empezar. Aquí tenemos la retina, que es esto que tengo ahora resaltado en rojo. ¿Ok? La retina llega a tapizar más o menos toda esta parte. Yo cuando era estudiante pensé que la retina nada más estaba hasta aquí. No, por favor. La retina tapiza todo esto. O sea, es una buena de la superficie del ojo. Y hay dos retinas. En realidad es una, pero más bien hay dos partes. Una que es la retina nasal, que es la que va desde el nervio óptico hasta la porción de adentro o medial, y la retina temporal que va del nervio óptico hasta la región temporal. Más o menos esa sería su cobertura. Y hay que recordar algo importante, el ojo es una lente biconvexa, entonces lo que había mencionado cuando vimos occipital, toda la retina temporal ve al horizonte nasal y la retina nasal al horizonte visual temporal. Y aquí tenemos un pequeño paréntesis. Miren, lo de los campos visuales está ejemplificado aquí. Pero como está algo sobrepuesto y va a costar trabajo definir un ojo y otro y no se les vaya a quemar el procesador, mejor decidí separarlos y asumamos que este es un campo visual y este es el otro campo visual. Vamos a omitir esto por ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La retina nasal, aquí es lo que estoy poniendo, lo que está en azul, ve a este horizonte visual, a lo que tenemos a los lados. La retina azul ve al horizonte visual azul. Y la retina
temporal, que en este caso es la roja, ve al horizonte visual nasal. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño visual, hay que conjeturar cuál es el campo retiniano afectado. Con este esquema ven que no tiene pierde. ¿Ok? Y ya habiendo visto eso, seguimos con el nervio óptico. El nervio óptico, este es justamente desde que nace en el ojo hasta llegar a otra estructura que se llama el quiasma, que es lo siguiente. El quiasma óptico estrictamente abarca todo esto. Sin embargo, el quiasma tiene fibras que se cruzan, que son las centrales, y la porción más lateral del quiasma, hay fibras que se siguen de lleno y no se decusan. Lo veremos más adelante. Y otro detalle, el quiasma óptico que está aquí también lo podemos ver aquí en este esquema. Esto que estoy señalando con el punto rojo, porque es una estructura central y hay un pequeño detalle. Aquí también se ve en este esquema, aquí abajito en la vista axial, pero tenemos esta bolita. Esta bolita se llama hipófisis. Es una de las glándulas más importantes, está a milímetros de distancia del quiasma. Por eso cuando hay un tumor hipofisiario o hipofisario, según algunos libros escriben, ¿qué creen? Lo primero que hace es maltratar al quiasma y lo primero que hace es dañar a las fibras que se decusan y por lo tanto comprometerían a las fibras que llegan a la retina nasal, que a su vez son las que ven el horizonte temporal. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Y tenemos también a la cintilla óptica, que es la siguiente estructura, que es esto que está ahora resaltado en verde. La cintilla óptica ya trae dos elementos visuales. Estas fibras visuales se van del mismo lado, mientras que estas fibras visuales infieles se van al otro lado. Y a su vez, estas fibras temporales se van con su propio, las del vecino, pero las fibras nasales del vecino vienen y se me pegan. Entonces, cada cintilla óptica lleva la mitad de visión de cada ojo. ¿Ok? El siguiente elemento es el cuerpo geniculado externo, que es este núcleo, también se le llama cuerpo geniculado lateral. Este cuerpo geniculado tiene una notable importancia en el reflejo fotomotor, pero lo veremos más fino cuando veamos los nervios craneales terceros, cuarto y sexto, que se ven juntos. En la siguiente estructura son las radiaciones ópticas, que ya son todo esto. Como pueden ver, aquí en línea continua tenemos las fibras que vienen del otro lado. Y las fibras que se van interrumpiendo son estas. Como pueden ver, se entrelazan. Van entrelazadas, no va cada una por su lado, sino que van entrelazadas. Entonces, un daño en un punto va a producir una lesión homóloga, por decirlo de esa manera. No entraré en el detalle de lo homólogo ahora porque se los mostraré en esquema visual sin mayor problema. Ahora, finalmente, nos encontramos con el lóbulo occipital, que como habíamos mencionado, le corresponde las áreas de Brodmann 17, 18 y 19. Se van propagando en forma como si fuera de onda, con un epicentro aquí, 17, 18 y 19. ¿Ok? Ahora, tenemos una vista del ojo. Esto es una vista histológica. Aquí tenemos el globo ocular. Aquí tenemos el nervio óptico, todo su trayecto. Como pueden ustedes darse cuenta, tiene un pequeño segmento, apenas nace en el ojo, que se llama intraescleral. Otro segmento que se llama orbitario, porque está justamente en la región orbitaria, hasta la región posterior al ojo. Luego un segmento intracanalicular. Recuerden que hay uno que se llama canal óptico, que ese es uno de los primeros orificios que vimos cuando hablamos de neuroanatomía y abordamos los huesos del cráneo. Y tenemos un segmento
intracraneal, ya formalmente después del canalículo, que es este, y tenemos un segmento justo antes de entrar al quiasma y finalmente la fabricación del quiasma óptico. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son los elementos. El nervio óptico tiene un grosor que va desde los 3 milímetros, es un poco más delgada en el segmento intraescleral. A medida que va avanzando hacia atrás, se va engrosando y su máximo engrosamiento es justo antes de encontrarse con el quiasma, que puede incluso llegar hasta 7 milímetros. Los conos habíamos mencionado que solo nos detendremos en 3 células, los conos, bastones y las ganglionares, pero las ganglionares, como son neuronas, bueno, al hablar de ellas es lo que acabamos de ver, cómo se va distribuyendo los campos visuales. Vamos a centrarnos ahora en los conos. Miren, los conos tienen forma de botella. Bueno, eso dice los libros, pero así que, qué bruto, ¿cómo se parece a una botella? Pues no le veo mucho, pero bueno, vamos a imaginarnos una botella. Quizá a lo mejor una botella de perfume, tal vez. Bueno, estos reciben todo lo que tiene que ver con los colores. Miren, si nosotros ponemos todo el espectro visual, va del rojo al violeta. Después del rojo sí hay más luz, es un hecho, pero ya no está disponible para el ojo humano. Y a eso se lo llama infrarrojo. Después del violeta también hay color que ya no es visible para el ojo humano y se los llama ultravioleta. Entonces el ultravioleta y el infrarrojo ya no están dentro del campo, pero esos son los límites de la visión humana y se lo debemos a esa visión de colores a los conos, que mencionaremos a detalle un poquito adelante. Estos tienen cierta peculiaridad, necesitan de mucha luz para que funcionen. Si nosotros estamos en condiciones de oscuridad, digamos que en una tarde muy avanzada o un amanecer apenas cuando está la aurora, tal vez no veamos los colores bien, porque con poca luz casi no responden. Donde mejor se ven los colores es cuando hay mucha luz. Imaginémonos un día de mayo, un día de junio, que hay sol a morir y está en todo su poder. Bueno, por lo menos acá entonces vemos muy detallados los colores, los definimos muy bien. Sin embargo, si alguien nos alumbra los ojos, pues nos lamparean, lo que le llamamos, nos dejan. ¿Por qué? Porque colapsan a los conos. Los conos sirven bien con mucha luz, pero con demasiada se bloquean, que es cuando nos lamparean y tenemos que tardar un rato para volver a ver bien. Y tenemos técnicamente 3 tipos de conos. Estos conos, miren, imagínenlo de esta manera. Hagan de cuenta que tuvieran un cartucho de tinta de una impresora, pero el de color, no el de blanco y negro, sino el de color. Estos tienen 3 colores. La mezcla de cada color es la que te da un color. Imaginemos que tuvieras que imprimir una rosa roja, solo utilizaría tinte rojo. Pero si tuvieras que imprimir, no sé, una foto que lleve amarillo, ya tendría que combinar, no sé, una gota de rojo y una gota de celeste, pero es que es más anaranjado, bueno, 2 gotas de rojo y una de verde, o 3 gotas de uno y una del otro, es variable. Eso mismo que hace la impresora es lo mismo que hace el ojo. Cada uno se divide un segmento del espectro visual. Entonces, el azul está repartido acá, el rojo, perdón, ya ni sé ni qué color digo, el rojo, el verde en medio y el azul en el segmento de los azules en el otro extremo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un objeto meramente rojo, solo estimulamos a estos tipos de conos y llevan información hasta el cerebro y el cerebro registra que es rojo. Si por el contrario estamos viendo un objeto amarillo, se excita este cono y también este. Entre más cercano al rojo esté, se excita más este y menos este. Esa excitación desproporcionada, el cerebro la registra y el cerebro es el que le da el color. Si por el contrario excita más al verde que al rojo, pero excitan los dos, el cerebro le va dando una tonalidad amarillusca más parecida al verde. Y si excita por igual a los dos, el cerebro lo registra como amarillo. Así es como funciona. Entonces, el que le da la cualidad del color es el cerebro,
pero de nada serviría si no tuviéramos conos que nos logren definir cada uno de los espectros del color. Obviamente hay patologías en el cerebro donde no se podría, ya lo vimos cuando vimos el lóbulo temporal, que hay prácticamente una ceguera al color. Eso no sucede en el ojo, sino en el cerebro. Pero también hay alteraciones en el ojo que afectan el color, pero eso lo veremos un poco después. Los bastones, a diferencia de los conos, son células alargadas. Aquí la tenemos y esta sí que es alargada. Dicen que tiene forma de bastón. Bueno, sí se parece más a un bastón que los conos a una botella. Pero bueno, estos reciben impresiones de luz pero sin color. Gracias a ellos podemos ver en escala de grises, pero lo más importante de los conos, de los bastones, perdón, es que son las células más abundantes, están en la periferia de la retina. Aquí tenemos este esquema, miren, si yo les tuviera que hablar de células, los conos estarían en el mero centro, aquí, y los bastones en toda la periferia, todo acá. He de decirles algo, a medida que estamos más periféricos, el 100% de estos dos tipos de célula, aquí estaría plagado de bastones, el 100% serían bastones, y en el centro de la retina el 100% sería cono, sería por acá. En un punto intermedio entre el centro y la periferia, aquí, por decirlo, a lo mejor tuviéramos 50 y 50, 50 conos y 50 bastones. Esto es porque los conos ven el color y ven la fineza también. A medida que estamos en el centro vemos más fino y a medida que vamos a la periferia vemos más tosco. Como dirían a nivel gráfico, más pixeleado. Se ve menos definido. Entonces, también hay otro detalle de los bastones que están adaptados para ver con poca luz. Miren, ahora sí, cuando estamos con la tarde muy avanzada, pero aún hay algo de luz, logramos ver aceptablemente, aunque no definamos bien el color, aceptablemente vemos gracias a que los conos, que son los que abarcan los bastones, que son los que abarcan la mayor cantidad de retina, están vigentes todavía. Y esto permite pues que tengamos cierta visión. Son los responsables de la visión nocturna. Obviamente, pues nosotros los humanos pues no tenemos así que visión nocturna, pero bueno, los animales sí, no sé, los leones, animales, sobre todo depredadores, que tienen que tener esta adaptación evolutiva. Entonces, ya vimos que los bastones ven en escala de grises, están más a la periferia y permite más que nada ver el campo visual. Porque digamos que estamos atentos a algo, nosotros somos capaces de ver de reojo si algo se mueve en la periferia gracias a los bastones. Y hablando ahora de algo que se llama agudeza visual, esto más bien toca al centro de la retina. La agudeza visual basal o normal es 20 sobre 20. Esto es un puntaje, ¿cuánto alcanzamos a ver? Si la persona ve menos que esto, no sé, podría ser 20 sobre 40, 20 sobre 800. Y aquí tenemos, estoy seguro que todos lo han visto alguna vez. Hay una que es grandísima, mide, no sé, como 20 por 60 centímetros, que es la carta de Snellen, que es la que tienen los oftalmólogos en su consultorio. Recientemente fui a uno y ya ni la tiene, lo que tiene es un proyector y ya te proyecta esto. Bueno, sigue llamándose igual. Pero nosotros los neurólogos, sobre todo cuando estamos en la residencia, cargamos una tablita que mide, no sé, como 15 centímetros por 25, que se llama optotipo de Jäger, y también tiene esto, tiene una bandita de color para que veamos cómo capta si el paciente define bien el color, aunque no es lo ideal, ¿no? Y te va poniendo letras de diferente tamaño y a veces son señales, flechas hacia arriba, hacia abajo, para los pacientes que no saben leer, porque aquí si no sabe leer no sabrá que esto es una E. Entonces, el que ve más finamente, que sería esto, sería 20 sobre 20. Y el que ve súper tosco sería 20 sobre 200. Una persona casi ve bultos. Más allá de eso, la persona ve bultos nada más hasta que de plano el paciente no ve nada. Entonces, estas tablas te permiten estadificar qué tan dañado está
qué tan lastimado está la agudeza visual. También, obviamente, la agudeza visual puede estar comprometida por problemas de refracción que son enfermedades muy oftalmológicas, como la miopía. La miopía consiste en esto: el tamaño del ojo y la forma del cristalino hacen, por ejemplo, vean la imagen que viene del exterior, se concentra ¡ting! En el centro de la retina y gracias a eso vemos finamente. Sin embargo, en la miopía, la imagen se forma antes de la retina y para cuando viene a caer acá ya se deformó. Mire, para que se den una idea, es como cuando ponemos un proyector y lo ponemos en la pared pero no lo enfocamos, sino que lo desenfocamos. Entonces la imagen en la pared o en la pantalla se ve borrosa. La única forma de que veamos bien es una de dos, bueno, una de tres. Alejamos o acercamos el proyector, alejamos o acercamos la pantalla de proyección o le movemos al control para que se enfoque bonito y se adapte a la distancia que pusimos el proyector de la pantalla. Bueno, cuando la imagen se forma antes, eso es lo que se llama miopía. ¿Ok? La miopía, los miopes ven bastante bien de cerca, pero ven muy mal de lejos. Esto es porque en la cercanía hay un reflejo que veremos después, en cuando veamos los nervios tercero, cuarto y sexto, donde el cristalino cambia su forma y permite que la imagen se forme un poquito atrás y ahora sí, ya se alcanza a ver. Sin embargo, en la distancia no. ¿Y qué es lo que hacen los oftalmólogos? Pues les ponen una lente, aquí como puedes ver es cóncava por acá y cóncava por acá, y esto le produce que la imagen se configure diferente y ya se logra formar donde mero está la retina y entonces un lente así de esta naturaleza es lo que corrige una miopía. En la hipermetropía sucede un fenómeno distinto. Por el tamaño del ojo y el cristalino, la imagen, lo normal, recuerden que es esto. Y aquí la imagen se forma atrás. Y ocurre lo mismo que les dije, un proyector mal enfocado, se ve borroso. Estas personas ven bastante bien de lejos, pero ven muy mal de cerca. Entonces, lo que se hace es que se coloca una lente biconvexa, convexa por aquí y convexa por acá, todo lo contrario de la miopía, donde es cóncavo y cóncavo, aquí es convexo, para que la imagen se forme donde debe formarse, y esto es correctivo. Pero hay otro problema, el astigmatismo. En el astigmatismo lo que ocurre es que hay una irregularidad en la córnea, y esta irregularidad compromete se distorsiona más bien la imagen, y hay partes de la imagen que sí se enfocan bien, se forman en el lugar correcto, pero otras no, y eso hace que se produzca deformidad de la imagen, como podemos ver acá. Pues esto ya los oftalmólogos lo arreglan, no sé, rayos láser, no sé si haya lentes porque esto es complejo, porque una misma imagen se fragmenta por culpa de la irregularidad, pero bueno, aquí lo que quería ver es los daños de la agudeza visual, que también hay algunos orígenes neurológicos, pero generalmente son lesiones no neurológicas. Hay un problema que es en la mácula, que es prácticamente hacia el centro donde se enfoca la mirada, que sería acá en este esquema, más bien aquí, y problemas de la retina, una inflamación retiniana, autoinmune, traumática, infecciosa, neoplásica también puede afectar, y la uveitis, que conforma varias de las estructuras también de la porción interna del ojo, problemas oftalmológicos. Pero las causas neurológicas es un poquito más aquí. Vean este detalle. Aquí tenemos un fragmento de retina. Este sería el centro de la retina. ¿Se acuerdan que muy al principio habíamos mencionado que la retina tiene 5 capas? Aquí están las células horizontales, amacrinas, bipolares, ganglionares y conos y bastones aquí. Ocupan un mismo piso. Bueno, pues la luz entra por acá y como pueden darse cuenta se ve estorbada. Así como si vamos a un campo donde hay mucha vegetación o pasto, para que la luz caiga a la tierra cuesta. Bueno, aquí no hay ninguna de las otras células más que conos y bastones. Entonces, aquí
En el centro de la retina solo hay una capa de células. Eso permite que la luz entre de lleno y rebote de lleno cuando tenga que rebotar. Entra más fielmente, pues, entra más libremente. Y eso permite que, fíjense que cuando uno está viendo el campo visual, la luz que entra por aquí, sale por acá, es rebotada, pero poco, mientras que la de aquí mucho. Y cuando estás viendo el campo visual, realmente esto pareciera un espejo. Y cuando justo la fóvea central da un brillo, más bien porque te está devolviendo más luz, porque entra y sale con más libertad, y a eso se le llama brillo macular. A esto que se le llama fovea centralis, es esa excavación que va teniendo porque las células se apartan para permitir más luz, es la responsable de la agudeza visual más fina. Aquí estoy mencionando, hay una sola capa de células acá, esto aplica solo para el centro, hacia la región donde está la fóvea central. Y del ojo es 1.5 milímetros. Y a pesar de que es tan pequeño de toda la retina, como aquí está relleno de conos, se encarga de la fineza visual mayor. El 95% de la agudeza visual se lo debemos a este 1,5 milímetros. De manera que una pequeña lesión aquí puede lastimar severamente la agudeza visual en un paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto. No le he pedido permiso a mis amigos, por eso no le pongo bien su cara. Sin embargo, les he de decir que el centro del ojo ve finamente el centro. Y a medida que nos alejamos a la periferia se va viendo más tosco. Aquí tenemos unos buenos amigos, el maestro y doctor Federico Micheli, mis respetos para él. Y si alguna vez ve este video, le envío saludos. Carlos Zúñiga, un buen amigo, también aquí de México, y pues otro amigo, Francisco López. Paco el Maleante. Muy bien, pero bueno, no es que quise presumir la foto, sino lo que quiero es que mostrar cómo es que en la periferia vemos tosco, porque esto entra en el terreno de los bastones, y en el centro vemos fino, porque entra en este pequeño espacio relleno de conos que son los encargados de la mayor agudeza visual. Aquí tenemos, obviamente, lo que correspondería a la mácula, la extensión que ya dijimos el tamaño, 1,5 milímetros. Tenemos otro aspecto que es lo que se llama percepción cromática. La percepción cromática es la visión de colores. Acuérdense que está a cargo de los conos, pero la síntesis del tinte o pigmento que da los colores se llaman opsinas y se da en el cromosoma X. Hay personas, obviamente esto es varones, que tienen comprometido este cromosoma y tal vez traen maltrecho el tinte para el rojo o para el verde o para el azul. Y eso hace que el cerebro ya no reciba la señal de la intensidad correcta y ya perciba un color distinto al que es. Ejemplificando la impresora, es como si queremos imprimir una rosa, no sé, un árbol, un objeto, pero ya se nos quedó el cartucho sin la coloración roja o tiene muy poquito de rojo, ya no nos va a dar el color fiel. Bueno, eso de que no te dé el color fiel la impresora es igualito y a esto se le llama discromatopsia o daltonismo, pues por John Dalton, es el físico que hizo lo de, o enunció lo de las órbitas de los electrones, ¿no? Bueno, el 2% de los varones trae comprometida la tinta roja. Como esto se los llama los colores principales, se supone que el principal es el rojo. Y proto es su denominación y por eso se llama protanopía. Proto es principal o primero, porque se considera el rojo el principal. Proto primero, A es sin, opía o opsia es ver. No ve el color principal, significa que ve mal el rojo. ¿Ok? El otro color que es el secundario, que es el dúo o el segundo, también se le llama deuteranopía. En latín deu significa dos. Deuter, A, sin, opía, ver. No puede ver bien el color verde. La deuteranopía es la más frecuente. El 6% de los varones lo tienen. De tal manera que 6 de cada 100 varones tienen cierta distorsión de la apreciación del color verde. Y finalmente, el tercer color se llama tritanopía, de tri, 3 en latín,
Es la incapacidad para ver al tercer color bien, que en este caso es para el azul. Y esta es una rareza. En los libros donde consulté no mencionan un porcentaje, así que ellos dicen raro, yo digo que es raro. Y la incapacidad para ver de plano todos los colores se llama acromatopsia o también se llama ceguera para el color. Y esto se valora colocando una tabla, es como un librito, un cuaderno, donde te van poniendo, aquí se supone que yo debería ver un 23. Pero si yo tuviese cierta alteración para un color, tal vez yo vería quizá esto, perdón, yo alcanzo a distinguir que es un 33, pero luego lo veo y parece que en realidad es un 23. Obvio, hay que tener presente, yo no tengo discromatopsia, pero hay que tener presente que a lo mejor mi pantalla no me está dando el color tan fiel. Aquí, por ejemplo, yo veo un número 36. Si yo tuviese discromatopsia, a lo mejor yo vería un 88. Aquí yo veo un color 9, no sé, con una discromatopsia igual vería el color, el número 3 nada más. O sea, son ejemplos. A lo que voy es que te da diferentes tintes porque con esto, para empezar, es capaz de verse si tienes discromatopsia, primero, y segundo, si la tienes a cuál de los tres colores. Y tercero, con qué intensidad, porque puede que tengas una discromatopsia leve o una discromatopsia grave. Aquí puse este relajo que se llama AOA. ¿Y esto qué significa? Porque el color se valora con ambos ojos abiertos. Hay pruebas oftalmológicas que requieren que te tapes un ojo, pero en este caso los dos ojos, pues da igual. Si tienes dañado el cromosoma, con un ojo o con los dos vas a ver igual de discromatopsia. ¿Ok? Entonces te ponen, no sabría decirles si 15 o 20 de estos para valorar bien todo, pero bueno, esto es algo muy oftalmológico, pero como estamos viendo del nervio óptico, pues tengo que tocarlo. Y otra cosa que se valora en el ojo es la campimetría o percepción de campo. Aquí le puse COS porque significa con ojos separados. Es importante que para valorar esto se tape el ojo de un paciente. Se tapa un ojo mientras se valora el otro. No es correcto con los dos ojos abiertos. Aquí tenemos este esquema que ya hemos usado previamente del Netter. Aquí ejemplifiqué para que se queden con la idea, este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Y aquí en letras pequeñas o más bien en su letra inicial para que no nos perdamos, la retina, que es esto. Bueno, también aquí coloqué para que se den la idea, ojo derecho, lóbulo occipital derecho, ojo izquierdo, lóbulo occipital izquierdo, porque necesitamos tener este referente. Muy bien, ahora tenemos el nervio óptico, ya habíamos dicho, el quiasma óptico, cintilla óptica, ya no me estoy deteniendo porque ya lo vimos, cuerpo geniculado externo, radiaciones ópticas, lóbulo occipital y ya. Estos son los protagonistas y ahora veremos los campos visuales. Ahora nos apoyaremos en esto que acabo de poner acá. Esto es importantísimo porque vamos a ver una serie de esquemas y lo que ya había dicho, pero para que yo se los recuerde. El ojo, por ser una lente biconvexa, siempre proyecta invertido. Por ejemplo, para este avión, donde está la cola, la retina la ve de forma contraria o se ve todo invertido. Lo de nuestra retina nasal ve al campo temporal. Lo de nuestra retina superior ve hacia el piso y nuestra retina inferior ve hacia el techo. Entonces, eso no debemos dejarlo pasar porque, por ejemplo, aquí veamos lo siguiente. Las fibras que ven a esta mitad de caballo son las fibras nasal de este lado, temporal de este lado y nasal de este. La flechita indica que la fibra viene por acá, por este lado. Y vienen a la cintilla ya. La de este lado se pasó para acá y la de aquí sigue acá, así como muestra esta pequeña animación. Y entre las dos son las que ya forman esto que se llama cintilla óptica. ¿Ok? Y las dos viajan al cuerpo geniculado, se siguen a las radiaciones ópticas y finalmente llegan a la corteza occipital aquí. Y aquí tenemos esto que hay aquí en la cisura calcarina,
tenemos arriba de a una porción y abajo de a otra. Y que da la casualidad que ven cada una a un cuadrante, que lo veremos despuesito. Ahora, la otra mitad del caballo, la misma maniobra. Aquí tenemos que esta mitad es vista por esta retina y esta otra mitad por esta retina. Ocurre exactamente lo mismo, las dos fibras se encuentran en la cintilla óptica. Y lo mismo, en esta animación vemos cómo se juntan y finalmente, luego cómo pasan a las radiaciones ópticas de forma entrelazada hasta encontrarse en el lóbulo occipital y tenemos exactamente el mismo esquema. La cisura calcarina es la que te delimita una porción y otra. Este sería un cuadrante y otro. Entonces, todo lo visual se da en 4 cuadrantes. Cada una de estas partes B1, que ejemplificaremos más adelante. Ahora sí, para que se vea más bonito y más grande, pero ya en un esquema, ya le voy a quitar el caballito por ahora. Vean esto. Lo que ve este lóbulo occipital es esta mitad. ¿Queda claro? Y aún lo que ve esta porción inferior es la de arriba. Y lo que ve esta porción superior es la de abajo. ¿Queda claro? Y a su vez, aquí tenemos este lóbulo occipital, vea esto. Y nos quedamos ya con ese esquema. Ahora vamos a quitar elementos que no necesitamos. Y aquí tenemos un montón de daños visuales. Los libros traen menos que esto, pero bueno, porque yo quise aquí como exagerar. Por ejemplo, lo normal es esto. Con cada ojo, si nos tapamos uno u otro, veríamos ese bonito caballo blanco. Igual, veríamos el escenario y el campo igual, sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, si nosotros hacemos un daño, puse el número 2 porque pues sería el segundo ejemplo. Díganme cómo se vería esto. ¡Tarán! Ahí lo tenemos. Nuestro ojo solamente dirige el ojo izquierdo, el ojo derecho estaría ciego y esto tiene un nombre que se llama amaurosis derecha. ¿Queda claro? Estamos siendo congruentes este esquema de ojos con este esquema. Muy bien. Y ahora, producimos una lesión 3. ¿Qué sucedería? Pues nada, que se quedaría ciego el ojo izquierdo y el derecho vería. Y esto se llama amaurosis izquierda. Obviamente, tengan presente que cada vez que yo les muestre un nuevo, olvídense del anterior. No vayan sumando a esta lesión, esta otra, porque eso es otra cosa. Más adelante lo sumaremos, ahorita no. Entonces, vamos a poner una lesión cuarta, que sería en el mero quiasma, en las fibras que se decusan. Recuerden, se lesionarían estas fibras que van a la nariz y a la nariz, pero cada fibra nasal ve al horizonte temporal. Entonces, ¿qué creen? ¡Tarán! Exactamente, produciría una ceguera de la mitad temporal de cada ojo. Y eso tiene un nombre, se llama hemimitad. A es sin, opsei es ver. Esto es una hemianopsia. Como es la izquierda de un ojo y la derecha del otro, entonces es heterónima. Y como es cada campo temporal, esto se llama hemianopsia heterónima bitemporal. También se le llama síndrome quiasmático, porque cuando una persona tiene una hemianopsia heterónima bitemporal, apuesten todo el dinero que tengan a que es una lesión de quiasma, y cuando es una lesión de quiasma, apuesten todo lo que tengan de que debe ser una lesión de la hipófisis, porque si recordarán en un esquema inicial, la hipófisis está a pocos milímetros, y cuando hay un tumor, lo primero que hace es dañar estas fibras. Entonces, cuando una persona tiene una hemianopsia heterónima bitemporal, es una lesión quiasmática, se llama síndrome quiasmático, y hasta no demostrar lo contrario, es una lesión de la hipófisis. Vamos a una lesión 5, que está en la cintilla óptica, que como pude haberla puesto aquí o acá, decidí ponerla aquí, pero generaría el mismo fenómeno visual. Como estamos destruyendo una fibra temporal de un lado y una nasal del otro, ¿qué creen que dará? Destrucción aquí, destrucción acá, pero esta ve para acá y esta ve para acá, así que, ¡tarán! Eso es, produciría una hemianopsia. Mitad. No. Opsei es ver, no ve una mitad, pero como no ve la mitad derecha
del ojo izquierdo y la mitad derecha del derecho, entonces es derecha de este y derecha de este, entonces es homónimo. Esta sería una hemianopsia homónima derecha. Eso es, tal y como está. Vamos a una lesión número 6. Destruyo todas las radiaciones ópticas del lado contrario. Vean esto. Si se dan cuenta, las fibras de la cintilla son las mismas que la radiación, solo que estas son pregeniculadas y estas son posgeniculadas. Entonces, hay algo respecto al reflejo de fotomotor, pero no cambia el espectro de la visión. Así que un daño aquí, de todas las fibras aquí, sería exactamente el mismo fenómeno visual. Entonces, ¿qué dañaría aquí? Estas fibras que están acá y estas fibras que llegan acá. Entonces, se dañaría anatómicamente aquí, sí, pero fisiológicamente la visión de acá y acá. ¿Y qué creen que daría? A ver, pónganse a pensar. Tic-tac, tic-tac. ¡Tarán! Eso es. Se dañaría la mitad izquierda de cada ojo y por lo tanto esto se llamaría, a ver, dígame cómo. Eso es una hemianopsia homónima izquierda. Bravo. Vamos a una lesión número 7. Aquí, para guiarles un poquito más, me regreso al esquema para que no se pierdan tanto, no se les vaya a quemar el procesador. En una lesión 7 estoy destruyendo una parte arriba de la cisura calcarina del lado izquierdo. Cisura, ok, entonces, imaginen que lo dañé todo. Entonces, ¿qué fenómeno visual creen que me daría? Se dañaría solo la parte de arriba de la retina de este lado y de este lado, que acuérdense que la de arriba ve para abajo, entonces se dañaría aquí y aquí. Y, ¡tarán! Efectivamente, solo nos quedamos ciegos de un cuadrante. Y esto se llama cuadrantanopsia. O sea, no vemos un cuadrante y puede ser cuadrante inferior izquierdo, inferior derecho, superior izquierdo, superior derecho. En este caso es el inferior derecho. ¿Ok? Pongamos otra lesión, una lesión número 8. En esta lesión 8 destruí todo el occipital derecho y este pedacito izquierdo. Acuérdense que todo el occipital derecho, vámonos por partes. Este destruiría estas fibras, que son estas fibras, que son estas fibras, que sería este campo visual. Así que aquí juntaríamos una hemianopsia homónima izquierda más esto que produciría destrucción de esto. O sea, que habría una hemianopsia homónima izquierda más una cuadrantanopsia inferior derecha. ¿Y cómo nos quedaría? Eso ustedes sí saben. Solo podríamos ver un cuadrante, el que queda libre. Este que quedó sanito, lo que vea este es lo que va a quedar, que es este cuadrante. Y efectivamente, como solo vemos un cuadrante, se llama cuadrantopsia. No confundir con cuadrantanopsia, porque cuadrantanopsia implica que no ves un cuadrante, y mientras que cuando dices cuadrantopsia, estás hablando que solo ves un cuadrante. Obviamente una cuadrantopsia es un daño más severo porque tienes dañada todo un occipital y la mitad del otro. Y así es como se vería, nada más veríamos un pedacito. ¿Ok? Vamos a poner una lesión número 9. Aquí ya no le tuve compasión y destruí los dos occipitales. Vean lo que pasó. Al destruir los dos occipitales, ¿qué creen que pasaría? Toda la fibra, 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 toda la retina y entonces no hay nada de nada. ¿Qué creen que hay? Pues claro, eso es. Hay una ceguera total. El nombre correcto es amaurosis bilateral, pero tiene un mejor nombre. Como esta ceguera está dada por destrucción occipital sin que haya compromiso de nada más que de esto, también se le llama ceguera cortical. Vimos parte de esto cuando vimos lóbulo occipital, quiero retomarlo aquí. Cuando el daño no es total, sino en teoría nada más se daña el área 17 y 18, no así la 19. Acuérdense que las fibras visuales solo llegan a la 17 y la 18.
la persona puede quedarse totalmente ciega, pero el área 19 sigue engañando, que medio ve. Entonces la persona estando ciega no sabe que está ciega y a esto se le llama anosognosia visual, que también es lo que se le denomina el epónimo de síndrome de Anton. Pero bueno, ya me extendí. Es que se los quise mencionar otra vez. Ahora vamos a poner una lesión 10. Y en esta lesión 10 ya no resalté más, sino que puse una lesión 2, es decir, esta, y una lesión 3, es decir, esta. O sea, me troné este y me troné este. ¿El paciente que creen que tendrá? ¡Tarán! Eso es. Lo mismo, va a tener una maurosis bilateral, pero pues esta maurosis bilateral es porque está en otro sitio. ¿Cómo puede darse esto? Por ejemplo, hay pacientes que tienen esclerosis múltiple, hay otra que se llama enfermedad de Witt. Fíjense que si le da y en uno de los brotes le destruye un nervio, se va a quedar con una maurosis. Y pasado el tiempo, si la enfermedad es muy agresiva y le da otro brote y le destruye el otro nervio, este paciente se quedará ciego. Entonces, hay varias enfermedades neurológicas que pueden producirte ceguera, tanto lesiones acá, como lesiones acá, como lesiones acá, como lesiones acá. Pero sin duda alguna lo más frecuente vendrían siendo lesiones oculares o en su defecto de nervios o también occipitales. Ya las lesiones a puntos intermedios honestamente son más raras. ¿Ok? Y esto es todo lo que hay que ver de campimetría. Vamos a ver ahora ya la campimetría, habiendo explicado lo anterior. Agarré este esquema de alguna parte de internet y entonces es más que nada para que vea cómo se ve el horizonte visual. Este occipital ve todo esto y este occipital ve todo esto. Obviamente hay un punto en donde la mirada se comparte. Por eso es que la campimetría se hace con cada ojo por separado, para que sepamos si tapamos este, cuánto ve este, y si tapamos este, cuánto ve este. Y este sería el esquema gráfico de lo que vemos con cada ojo, más o menos los grados que vemos con un ojo tapado, ¿ok? Cada ojo por separado, recuerden. Y se valora de esta manera. Digamos que si el explorador está muy alto, muy chaparro, y el explorado lo contrario, para nivelarlos más o menos a la misma altura, puede ser sentado a cierta distancia, cada quien se tapa el ojo recíproco, para, o sea, si ella se le va a valorar el derecho, acá se tiene que tapar también el ojo derecho para que se compartan los campos que van a ver y se va poniendo el dedo siempre en la periferia, arriba, abajo, a los lados, al centro, para que valoremos cómo es la visión de cada uno de los cuadrantes. Obviamente esto lo hacemos los neurólogos y en consultorio, pero la realidad es que esto ya se hace armado desde hace años. Hay máquinas máquinas ya a nivel electrónico que te lo van punteando y ya te dan algo mucho más certero. Aunque obviamente si el paciente no le diste la instrucción o el que lo está haciendo no lo hace bien, pues también tiene sus fallas, ¿no? Pero bien explicadito sale más fino que la campimetría por confrontación, que es como se llama esto. Y ahora vamos a ver a lo que se llama punto ciego. El punto ciego es nada más y nada menos que el área de la retina en donde se forma el nervio óptico. A esa área de la retina se le llama papila. Eso lo veremos cuando veamos fondo de ojo, ya casi lo vemos. Pero bueno, aquí les voy a mostrar unos puntos. Tápense, miren, este está diseñado para una pantalla de 24, puede ser cualquier pantalla, un proyector, lo que ustedes quieran. Entre más grande es la pantalla, mejor. Si tienen enfrente ustedes una pantalla de 24 pulgadas, tápense el ojo izquierdo y pónganse a 40 centímetros de la pantalla y quédense viendo al punto más central verde. Yo les aseguro que al ver este punto, si lo hacen a la distancia que les digo, dejarán de ver este parpadeo. Paseen su ojo por la periferia tocando los puntos y verán que en algún punto volverán a ver el azul y en otro punto van a ver aquí y lo dejarán de ver. Eso es cuando esta imagen está incidiendo justo en el espacio de la retina correspondiente a la papila.
Esa área es visualmente inerte, no ve. ¿Por qué? Porque ese está plagado de fibras de las células ganglionares. Así que no es funcional visualmente hablando, pero es la que lleva todos los cables que van a ir a parar hasta el lóbulo occipital. Si ustedes, por el contrario, se tapan el ojo derecho y se quedan viendo acá, dejarán de ver este parpadeo. Esto se lo quise poner pues para que vean el punto ciego. El punto ciego tiene que tener un tamaño definido. Enfermedades como el glaucoma o algunas otras pueden hacer aumento del tamaño del punto ciego. Eso indica que se va perdiendo visión. También compromete la visión central, pero bueno, eso es ya oftalmológico. Y ahora veremos lo del fondo de ojo. El fondo de ojo consiste en esto. ¿En qué cosa? Consiste en ver todo lo que hay dentro del ojo. Miren, no sé, pero por ejemplo, acá cuando uno va al mercado, hay personas que venden agua de coco. Lo único que hacen es que parten el coco y pues le sacan el agua, pero no lo parten, sino que le hacen un hueco. Si nosotros fuéramos curiosos y quisiéramos ver lo que tiene el coco por dentro, iluminaríamos el hueco y ya nos quedaríamos viendo. Eso es un fondo de ojo, ni más ni menos. Alumbras, entras como está en este esquema y el rayo de luz entra y lo que tú quieres es iluminar lo que hay. La luz entra, lo que hay detrás y ves todo esto. Ves, número uno, los vasos retinianos, arteriales, venosos. ¿Qué más ves? Toda la retina en sí, todo el campo retiniano. ¿Qué más ves? La mácula. Y en su mero centro, el brillo macular. Como aquí le digo que nada más hay una capa de célula, la luz entra y sale con tanta facilidad que te rebota muy bien la luz, casi como si fuera un espejo. Es como si tuvieras la sensación de que el ojo también te está alumbrando a ti o el ojo tuviera un foquito por dentro, una luz LED. Y esto que tenemos aquí es el conglomerado de los millones de axones o de fibras de las células ganglionares de todos lados del ojo que se concentran aquí. Y esto es el nacimiento del nervio óptico. Ya estas fibras se dirigen hacia atrás, que son las que formalmente le dan vida al nervio óptico. Entonces, el tope del nervio óptico dentro del ojo es esto que se llama papila. Aquí no hay células de la visión. Cuando la imagen incide aquí es donde nos da el punto ciego, la parte que no vemos. Entonces, esto es en sí lo que vemos en el fondo de ojo. Obviamente lo que yo les había dicho, los oftalmólogos le meten 2 o 3 gotitas y imagínense cuánto podemos ver con esta pupila así comparada con esta pupilota. Aquí lo vemos todo, casi que vemos hasta lo que comió. Y como habíamos mencionado, ahora veremos todo lo que tiene que ver con el fondo de ojo. Aquí tenemos lo que habíamos dicho, la fóvea, que es la forma de excavación, la mácula con su brillo en el mero centro. Tenemos también a la papila es esto, también le llaman disco óptico. Los límites se ven perfectamente bien definidos. Hay un punto que puede ser una excavación central que es fisiológica. Hay cambios en esa excavación patológicos, pero eso es terreno oftalmología ya. Y aquí tenemos las venas retinianas, como ya sabemos, siempre las venas tienen mayor calibre que las arterias. Y aquí tenemos a las arterias, que son de menor calibre y son las más rojitas. Es, sin duda alguna, la parte de la anatomía donde podemos ver el vaso en todo su esplendor. Entonces, del centro de la retina nacen los vasos. Este esquema se los puse para ejemplificar esto. Miren, la arteria retiniana nace de la carótida supraclinoidea. Esta es la arteria carótida y estos son sus segmentos. Veremos mucho más adelante. Tenemos el seno petroso, tenemos el segmento, hay otro que se llama lacerum, cavernoso, el clinoideo y el supraclinoideo, que aquí nace la arteria retiniana y va por fuera, pero justo antes de que el nervio óptico entre, lo perfora. Y ya perforado ingresa y ya sale por acá. Y siempre hay una rama superior y una rama inferior. Como pueden ver en este esquema, es importante decirlo, la retina está tapizado excepto el mero centro. Aquí está el grueso de la visión.
Por lo tanto, no puede el ojo darse el lujo que pase una arteria, porque una arterita que pase lo va a tapar. Entonces, como cuando una nube tapa el paso de la luz solar, lo mismo pasaría. Si una arterita tapa aquí, ya se tronó el asunto. Entonces, sí está plagado de arteritas, pero todas dan límites acá. Por difusión la irriga, para que esta parte siga manteniendo el grueso de la agudeza visual. Entonces, ya con esto, ese es el disco óptico, que ahí lo estoy mostrando. Este sería la fobia, el brillo macular en el centro. Y bueno, esto es por la mancha de mácula, de ahí viene el nombre. Y este esquema que ya conocíamos, porque esto que está aquí en azul corresponde a esto mismo. Y ahora veremos el pulso venoso. El pulso venoso es esto. Vean esto, esto es la vena, cómo la vena late. Ahora, a lo mejor usted dirá, oiga, doc, pero no que lo que late es la arteria. Sí, pero no. Bueno, lo que sucede, le voy a decir este fenómeno. Fíjense que la sangre viene por acá. En cada latido arterial, la sangre viene y llega al ojo, pero dado la estática del ojo, no se alcanza a ver formalmente ese pulso. Sin embargo, el retorno venoso del sistema nervioso suele estar facilitado por la inspiración. Sobre todo al inspirar, la presión intratorácica se hace más negativa y el ojo y la sangre del encéfalo baja más fácilmente. Entonces, más que nada, hay como una descompresión venosa del contenido de sangre, o una descompresión venosa o una descompresión craneal de la presión. Y eso facilita el retorno venoso, zoom, y la sangre. Y entonces esa facilidad del retorno venoso hace que la vena sea chiquite, pero al mismo tiempo, con la llegada del riego arterial al cerebro, la presión intracraneana aumenta, y al aumentar interrumpe momentáneamente el retorno de las venas, y eso hace que la vena así como de súbito se ingurgite y se ve como si latiera, pero es este fenómeno mecánico. El riego arterial del cerebro incrementa la presión intracraneana transitoriamente dentro del rango fisiológico, y eso interrumpe transitoriamente la facilidad del retorno venoso y obviamente hace que se ingurgite, que es lo que da lugar al retorno venoso. Y al pulso venoso, perdón, un detalle. El pulso venoso es el primero en perderse cuando hay hipertensión intracraneana, porque al haber hipertensión intracraneana ya está de continuo y de fijo comprometido el retorno venoso, se pierde el pulso. Pero hay algo que saber, los libros dicen que hasta el 15% de la población puede no tener pulso venoso. Entonces, la ausencia de pulso venoso no implica una patología como tal, pero puede ser el indicio de una hipertensión intracraneana. Ok, ahora este esquema ya lo habíamos visto de los diferentes segmentos que tiene el nervio óptico, pero aquí lo que quiero mencionar es lo siguiente. Cuando está opaco el cristalino, nomás no entra luz. Así que aquí no se percibiría, no se podría ver el fondo de ojo. En una retinitis o retinopatía estamos hablando de una lesión en todo esto, eso lo veríamos en el fondo de ojo. Una alteración francamente oftalmológica pudiera ser una enfermedad infecciosa, no sé, citomegalovirus, algo autoinmune. Cualquier daño acá comprometería la visión, y eso sería una retinitis, una inflamación o una retinopatía, que también puede haber degenerativas, tóxicas. El papiledema es una enfermedad que se centra donde se manifiesta acá en la papila óptica. Las enfermedades que podrían causar papiledema serían fundamentalmente la hipertensión intracraneana. Quizá lo más frecuente sería un tumor, porque aquí lo que sucede es lo siguiente. Hace un momento expliqué lo del pulso venoso, que cuando el riego arterial viene, incrementa la presión, y eso interrumpe momentáneamente la facilidad del retorno venoso, y en ese momento el vaso venoso se ingurgita. Bueno, pues cuando hay hipertensión intracraneana, el vaso venoso se la pasa ingurgitado.
A pesar de todo, el riego arterial retiniano es normal, pero esta estasis venosa no es mucha, pero es lo suficiente como para que la presión hidrostática aumente. Y ese incremento de la presión hidrostática en esta porción donde ya las venas vienen a desembocar, no lo hacen, comienza a haber un sutil trasudado de líquido y ese sutil trasudado hace que se vaya perdiendo. ¿Se acuerdan que les mostré la papila óptica que se veía en su borde definido que ahorita veremos? Bueno, aquí por culpa de ese edema se les pierde la definición. Veremos un esquema más adelante. Ahora tenemos también una lesión en la papila. La papila puede darse por una lesión en la retina y entre ellas se echa la papila o puede ser una lesión en el nervio óptico pero en el nacimiento. Entonces a esto se le llamaría neuritis óptica. Entonces puede haber una retinitis aquí o una neuritis óptica en este primer segmento de la neuritis, que sería como ese punto de encuentro. ¿Ok? Entonces, la neuritis óptica también puede estar aquí o aquí, en cualquier punto. La neuritis no conoce y puede ser desde acá. Cualquier punto desde aquí para acá se llama neuritis óptica retrovulvar o retrolaminar. Y aquí se le llama prelaminar bueno, no vulvar, no le llaman tanto así, aunque sí sería un término para usar. Y la retinitis en cualquier punto de esto, como lo puse aquí en negro. Aquí vemos más o menos, vean este disco óptico. Más o menos se define, más o menos se define la fóvea con su brillo macular en el centro, la mancha o mácula. Y aquí tenemos una serie de patologías que puede haber, que son de interés neurológico. La papilitis, el papiledema y la neuritis óptica. Papiledema implica que se inflamó y se supone que papilitis es inflamación. Parece lo mismo, pero no lo es. Por lo menos para esta porción no lo es, porque les ejemplificaré que el papiledema puede ser por incremento en la impresión hidrostática sin que haya formalmente una inflamación de la papila, mientras que una papilitis es una inflamación traumática, tóxica, autoinmune, neoplásica, infecciosa, es de un origen muy diferente. Y para hacer una diferencia, lo que ya les había dicho, la neuritis óptica prelaminar es cuando está aquí al frente, pero cuando está de aquí para atrás se llama retrovulvar o retrolaminar. ¿Ok? Entonces, hay una situación clínica. Cuando hay papilitis y hacemos fondo de ojo, el doctor al hacer el fondo de ojo ve la inflamación. Por eso aquí dice, el doctor ve que está inflamado. Sin embargo, bueno, obviamente como la papila está inflamada, pero puede ser tóxica, inflamatoria, traumática, infecciosa, también está comprometida la visión y el paciente tampoco ve. O sea, el doctor ve que hay un problema y el paciente está ciego de ese ojo. Y el pulso venoso normalmente se mantiene, ¿por qué? Porque la dinámica de presiones intracraneal, intraocular no se ve alterada. Fluye el riego arterial, el retorno venoso y la presión intracraneal está intacta. Entonces, generalmente el pulso venoso está normal. Recordar que el pulso venoso puede estar ausente en 15% de las personas. Hasta un 30% ponen algunos libros. Y otro, normalmente al haber una inflamación aquí, recuerden que hay una rama olfatoria, una rama oftálmica, perdónenme, del trigémino responsable de la sensibilidad al dolor, y como es una lesión extensa puede también haber dolor que se incrementa en la motilidad ocular. En el papiledema, a diferencia, es un cambio de presiones hidrostáticas, no es formalmente un daño funcional. Entonces, el doctor sí ve que está inflamado, pero el paciente, cuando se le pregunta si ve, el paciente ve también. O sea, el paciente no tiene problema visual y el doctor ve que está hecho un relajo allá. Ojo, esto ocurre en papiledemas no muy avanzados, pero en hipertensiones intracraneanas crónicas acaban lastimando la visión. Pero en un daño no crónico, sí el paciente ve y el doctor también ve que hay un problema.
Normalmente el pulso venoso se pierde, como les había dicho, es lo primero en perderse en hipertensión intracraneana y fundamentalmente movimientos oculares no tienen por qué tener dolor porque es una cuestión de presiones hidrostáticas, ¿ok? En cuanto a la neuritis óptica, cuando se daña cualquier punto acá, para empezar, eh, destruye los axones de uno y de otro lado, así que el paciente no ve, pero más allá de eso, ¿por qué no ve el doctor? Porque el fondo de ojo solo tiene acceso hasta aquí, o sea, solo ves esto. Obviamente una lesión acá es invisible al fondo de ojo, entonces el doctor dice, pues yo no veo nada, se ve normal, y el paciente dice, pues yo tampoco veo nada, doctor, entonces ninguno ve, el doctor no ve nada y el paciente no ve nada, esto es de una neuritis óptica, obviamente retrovulvar. Aquí el pulso venoso puede estar, puede no estar, no tiene nada que ver porque la sangre entra y sale sin problema. Y aquí el dolor ocular puede haber, puede no haber. Hay algunas, se supone que las más cercanas acá son dolorosas y las neuritis ópticas más lejanas normalmente no lo son. Así que no siempre va a haber dolor en una neuritis óptica. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ve así bonito, un fondo de ojo que no tiene problema en la papila. Aquí no se alcanza a distinguir tanto la fobia, el brillo macular, pero bueno, sí se verían los vasos y todo. Lo que sí llama la atención, bueno, algo que sí les voy a decir, cuando hay una atrofia óptica, con el paso del tiempo que se destruye el nervio óptico, tiene un aspecto menos anaranjado, más pálido y el montón de vasos venosos se va viniendo abajo. Entonces, aquí el hecho de que no veamos un brillo macular, el hecho de que veamos bastante blancuzco el disco óptico y que no se vean tantos vasos, esto es altamente compatible con una atrofia óptica. La atrofia óptica tiene varios elementos: papila pálida, retina pálida, atenuación vascular, los vasos se ven disminuidos y una pérdida del brillo macular en general. Muy bien, ¿y cómo se valora ya este nervio óptico? Con algo que se llama potenciales evocados visuales. Aquí, este es un paciente, se lo puede colocar en una pantalla que tiene así como un cuadro de ajedrez, pero con muchos, con una tablera de ajedrez, pero con más cuadros. Y esto es porque permiten un mejor contraste en la estimulación de conos, sobre todo. Y aquí también puede hacerse con gogles. Te colocas esto, están completamente sellados, pero tienen haces de luz que te permiten que al paciente los enciendas de forma independientes o juntas. Y este es el esquema. Entra la luz por un ojo y por otro van por el circuito que ya conocemos hasta la corteza occipital. Sin embargo, tapas un ojo, siempre. O sea, es igual que valorar la agudeza visual o el campo, siempre es con un ojo. Tapas un ojo y aquí te das cuenta, debe llegar el estímulo, debe pasar acá y en un momento dado llega aquí y lo graficas. Pones un electrodo en el lóbulo occipital y lo graficas. Y luego tienes obviamente el mismo, acuérdense que se cruza y también tenemos un esquema. Cuando te encuentras con cada lado da un potencial que es parecido y la sumatoria, digamos que de los dos te da esto. Como esto tarda más o menos 100 milisegundos en formarse, fisiológicamente se le llama P100. La búsqueda de P100 es cuando estás explorando los potenciales evocados visuales. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros valoramos a un ojo que está comprometido? Por ejemplo, imaginemos que este ojo está dañado. Cuando lo tapamos, estamos valorando el normal y da esto. Cuando obviamente tapamos el ojo sano y valoramos el ojo comprometido. Entonces, la luz entra, pero la transmisión se da pobremente y no le acaba, y para empezar puede no levantar el potencial como lo debe hacer o lo hace tardíamente. Esto te hablaría que hay un compromiso
Ojo, el potencial evocado visual sirve mucho para valorar la vía prequiasmática, es decir, de aquí para acá, porque es donde cada ojo va por separado. Un daño aquí atrasaría la conducción que va para acá y la que va para acá. Entonces, como se ve aquí en el esquema, compromete las dos. ¿Ok? El asunto es que una lesión acá, parcial, eh, cuando tú ilumines acá, no va a llegar acá, pero sí aquí. Y cuando tú ilumines acá, no va a llegar acá, pero sí aquí. Entonces, la ausencia de una respuesta acá al valorar un ojo y el otro, pero un lado occipital es el que no responde, te diría que la lesión puede estar en radiaciones, en cuerpo geniculado o en cintilla, o sea, no sería muy específico. Mientras que cuando hay un retraso o una ausencia de respuesta, te hablaría de un daño prequiasmático. Entonces, valora con más fidelidad las lesiones prequiasmáticas y este sería el esquema para ejemplificar cómo se hace y cómo se obtiene o lo que se obtiene de un potencial evocado visual. Obviamente un potencial evocado visual tú lo pides ante una neuritis óptica, lo puedes pedir ante una lesión de quiasma óptico, lo puedes pedir ante una lesión oftalmológica francamente para valorar cuánto daño fisiológico hay. Acuérdense que un fondo de ojo te habla de un daño anatómico, una resonancia de un daño anatómico, pero un potencial evocado visual de un daño fisiológico, pues. Y para finalizar, aquí tenemos diferentes alteraciones. No les había yo puesto hace rato formalmente un papiledema, pero se los muestro aquí. Acuérdense que al no ver se llama maurosis. Cuando hay deficiencia, sobre todo de vitamina A, aparece lo que se llama hemeralopía. Esto es algo muy oftalmológico. Hemero significa día, A es sin ver y olopsia ver, o lopía, que es aquí, ¿no? Entonces, la hemeralopía es cuando una persona se queda en tramos del día ciego. También puede haber algo que se llama nictalopía, que una vez que entra la tarde de la noche, la persona comienza a fallar en la visión. Casi siempre la deficiencia de vitamina A se demuestra muy al principio en la visión nocturna y ya muy avanzado incluso en la visión diurna. ¿Ok? Lo más frecuente cuando hay deficiencia de vitamina A, nictalopía, y ya cuando es más grave ya es la hemeralopía. Tenemos un fenómeno que se llama ambliopía. Por poco y me lo paso. Quizá debí haberlo visto en el lóbulo occipital, pero es mejor mencionarlo acá. Les diré algo. Por ejemplo, cuando un niño nace con estrabismo o por alguna razón desarrolla estrabismo, originalmente, el niño recién nacido tiene la vía visual tan inmadura que no ve. Bueno, sí ve, pero todavía está inmaduro para lograr definir distancia, forma, etc. Pero una vez que el ojo ya comenzó a ver, el lóbulo occipital, los dos, integran la mirada de cada ojo. Si la persona llegase a tener estrabismo, que los dos ojos están desalineados, al cerebro le llega una información doble. Esto genera conflicto en el cerebro y el cerebro lo que hace simplemente es que comienza a ignorar la señal de un ojo y solamente se queda con la de uno. Y aunque los dos ojos anatómicamente y fisiológicamente vean y estén normales, el cerebro deja de hacerle caso a un ojo. Y con el paso del tiempo ese ojo se queda ciego. A ese fenómeno se lo llama ambliopía. Entonces, la ambliopía puede ocurrir por varias razones, pero todas oftalmológicas. Por ejemplo, miren, hay niños que nacen con estrabismo. Si el niño llegase a cumplir entre los 3 y los 5 años con estrabismo, ya el ojo, ya el cerebro o el ojo o ya el sistema ya hizo ambliopía. Si a ese niño le llegasen a operar el ojo para corregir la digamos que ay, se me fue la palabra, para corregir su estrabismo, este niño de todas maneras seguirá ciego de ese ojo. No crean que va a retomar la visión. Entonces, esa corrección sería meramente estética para que al pobre muchachito ya no lo vean visco, pero la realidad es que ya no tendrá una recuperación fisiológica. Ojo, siempre que no esté muy avanzado. Si llegase a estar muy avanzado, va a quedar ciego un ojo. Fíjense que, aunque esto es lo que mencionan los libros, yo recientemente vi un paciente con estrabismo.
Y estaba justamente explicándole a mis alumnos, le digo, este paciente solamente ve con un ojo, ya con el otro no ve por algo que se llama ambliopía. Y el paciente me dice, doctor, pero yo veo con los dos. Y el paciente estando con visco, pues con estrabismo, pues es que no debiera, o bueno, y le tapé un ojo y me veía con un ojo, y me tapé el otro ojo y me veía también con el otro, o sea, una rareza, porque normalmente, sin embargo, cuando tenía los dos ojos abiertos no veía doble. Una rareza que el ojo nada más eliminaba una imagen, pero no logró hacer tanto como ignorarlo para siempre. Entonces, esto es lo que se llama ambliopía. Espero no haberme extendido mucho en esta explicación. Tenemos lo que se llama escotomas. Escotoma es fisiológicamente cuando una persona no ve una parte del campo visual. Esto es frecuente verlo en la migraña o también cuando hay destrucción de parte de la retina, hay parches ciegos. Y estos parches de falta de visión o donde no se ve se llama escotoma. También tenemos algo que se llama fosfeno. Fosfeno es cuando la persona ve lucecitas, pueden ser de colores. Estos fosfenos es más frecuente de ver en general también en la migraña. Sin embargo, algunas epilepsias occipitales pueden hacer que se vean formas de colores, ¿no? Yo no sé si eso tenía Vincent Van Gogh, porque ya ven que varias de sus pinturas ven como si viera lucecitas que pinta a mitad de la noche o a mitad del día o en medio del día en sus pinturas. Entonces, bueno, el ver luces que no debieran estar se llama fosfenos. Y hay un detalle que se llama diplopia monocular. Esto lo mencionaremos un poquito cuando veamos tercero, cuarto y sexto, pero es mencionarlo aquí. Fíjense que si llega a haber luxación del cristalino, puede que en la retina se formen dos imágenes. Y viendo con un solo ojo la persona puede ver doble. Esto hablaría mucho de luxación del cristalino, que es algo realmente oftalmológico. También tenemos las hemianopsias, ya las mencionamos, bien y bonito. También tenemos la cuadrantopsia, las cuadrantanopsia, ya mencionamos estos elementos fisiológicos, mencionamos las hemianopsias, tanto las homónimas como las heterónimas, cómo se van desarrollando. La cuadrantopsia y cuadrantanopsia también, que ya habíamos dicho cómo se van formando. Recordar que la cuadrantanopsia es un fenómeno de un daño pequeño, un cuadrante, y la cuadrantopsia son tres cuadrantes destruidos. La discromatopsia, que es la alteración para la percepción del color, que les digo generalmente es de varones, porque ahí es donde está el cromosoma X. Aquí, por ejemplo, vean cómo se ve precioso este disco óptico o papila óptica. Cómo se ve bonito de color anaranjado en la retina. Y vean aquí cómo está todo difuminado el borde papilar, cómo está difuminado el borde papilar. La diferencia es que aquí se ve una zona de hemorragia. Esto es una papiledema y se ve hemorragia. Quizá esto pudiera ser dado por una retinopatía hipertensiva. Y este es un papiledema, no se ve formalmente hemorragia, pero esto puede darse por un tumor en el cerebro. Así es como se ve el papiledema. No logras ver a dónde empieza y a dónde termina el disco óptico. Aquí se ve también la mácula. Sin embargo, comparen este con este. Vean cómo este disco óptico se ve más pálido que este. Vean cómo aquí hay muchísimos más vasos que aquí. Entonces, este podría, obviamente con la clínica, este podría sugerir una atrofia óptica. Hay un poco de palidez de la retina, disco óptico pálido, atenuación vascular. Esto es lo que parece, pero obviamente aquí la clínica interviene. Y esto, como podemos ver, es una lesión inflamatoria en un buen tramo de la retina. Entonces, esto formalmente sería una retinitis. No sé, habría que ver de qué origen, de qué tipo de infección, pero esto entra en el terreno de la oftalmología. Y bueno, habiendo terminado de explicar todo esto, hemos concluido con el nervio óptico. Espero haber sido muy claro. Este es uno de los nervios más largos, por eso no sé cuánto dure el video y cuánto pese. Espero que no se aburran y lo que no entiendan, vuélvanlo a poner con la pena. Si les gustó el video, pónganle me gusta. Y si les gustó más, suscríbanse. Ándele, no sean mala onda.
Bueno, suscríbanse si es de su agrado y compartan el video si les pareció de utilidad. Recuerden que en la medida en que yo vea que me van viendo, pues voy a seguir haciendo videos. Si veo que de plano no, lo más seguro es que me deprima y lo deje aquí como mal negocio. Pero bueno, esto era lo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que tengan un excelente día, lo que quede de él. Hoy, por aquí, mientras hago este video es sabadito, vamos a ver cómo me entretengo. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Chao.